Bueno, muchas gracias. Me toca un papel complicado porque esta es la última presentación. La verdad que hay mucha información de todos los que presentaron y bueno, lo que me voy a tratar de concentrar es decirle cosas interesantes, o al menos que para mí son interesantes, y no mucha otra cosa que eso. Así arranca la presentación porque ahí tenemos los dos responsables de que la empresa haya incurrido en el riego. Uno es el capataz de la estancia, casi que gerente general, que es un pingazo y amigo mío, y el otro, el sorgo. Ese sorgo lo tuvimos que picar para dar autoconsumo después de la seca del 2008, que en esta zona fue muy complicada, y fue el disparador que nos hizo cuestionar profundamente si realmente había que invertir en el riego o no. Bueno, ahora este era el que pasaba la transparencia. Yo puse un poco de la historia del predio. Yo no soy el productor. Me presentaron como productor. Yo soy productor, pequeño productor rural, pero no soy el productor. El productor es un productor de fuera del sector y me pareció interesante. Me parece que hay muchos que hacen todo este razonamiento para la hora de tomar las decisiones, de ver si ponen el riego o no. Es un productor de fuera del sector que creo que la línea de razonamiento que él tomó, que además de todo es un empresario muy exitoso, del cual he aprendido mucho, y bastante veterano hoy, pero sigue al pie del cañón. Le resumí la historia de la empresa. El campo se compró en el 97 y hoy estamos en el 2019. Yo arranqué a trabajar en la empresa en el 2003. Hoy he disminuido mi participación debido a que la nieta del productor es la que se encarga un poco de todo. Pero el predio sigue con la misma lógica que hemos mantenido hasta hoy. En el 2003 arrancamos con pasturas, Lotus Rincón y Lotus Macu. Yo hice en el 2006 la tesis en esta casa con el señor Formoso, el cual tengo gran aprecio, y sobre las parcelas que mostraron hoy que están regando. Pero bueno, en el 2008 hay una seca en la cual la preñez promedio de la zona fue del 38% y realmente fue muy complicado. Fue un año en el cual nosotros tuvimos un ingreso de capital cercano a cero y realmente nos salvó ese sorgo que estuvo desde octubre hasta el 8 de enero abajo de la tierra y nació después de la lluvia del 8 de enero. Para mí es importante. Las características del predio son 2.650 hectáreas, está bien diversificado, hay 1.500 hectáreas forestales, 1.070 ganaderas y 80 hectáreas bajo riego que las aparté para el análisis. Les quiero marcar un poco el riego, dónde está y para qué es, que tenemos muchas coincidencias con lo que están haciendo en el sur. El riego es el 6% de la superficie ganadera y es el menos del 2% de la superficie de toda la estancia. La parte forestal está bastante separada. Hoy hay en la estancia 950 vientres. Algunas características medias generales es que se refuga todo lo que falla de las ecografías, se refuga gordo, dependiendo de cómo la disponibilidad de pasto, pero no se vende ganado de invernada. Se desteta todo siempre en abril o primeros días de mayo o más tardar, dependiendo si llueve o no llueve. Y eso generalmente se toma la decisión en función del precio del ganado y cómo venimos, cuándo se vende. Muchas veces cruza el invierno adentro de la estancia, muchas veces no. Un poco lo que también marcó otro de los que presentó, querían marcar qué suelo se está regando y qué es lo que está cumpliendo acá el riego. El pivote está acá, se está regando un 212, es un suelo que tiene 83 de CONIAT, que es principal en la estancia, y que esto es 18 kilómetros hacia el norte. Por la ruta, en el 161 de la ruta 7. Enmarcar un poco los dos pilares del manejo reproductivo. El primero es la nutrición, que desde hace tiempo ya, y
muy seguido por Victoria, que es la veterinaria, que es la dueña del predio. El principal factor es tratar de tener una visión más a tiempo real de lo que estamos acostumbrados del estado nutricional de las vacas. Y enfocarnos en eso. Hacemos ciclicidad en diciembre, siempre, tratando de apartar las vacas que están en anestro superficial, anestro profundo, porque es clave para tratar de agregarle valor a toda la estancia a través de esa pequeña área que está bajo riego. Y la otra es también utilizar técnicas reproductivas para concentrar el intervalo interparto y la época de aparición. Esto es inseminación en las vaquillonas, estamos probando alguna otra cosa asociada a la tablilla. Y bueno, esto es muy importante porque si bien son los dos pilares, esto también está enfocado en la nutrición. Más allá de que es reproductivo, es muy importante. Toda esta descripción está porque me cuesta mucho hablar solo del riego. Realmente me cuesta condensar todo en el riego porque la toma de decisión del riego tiene que estar anclada en un enfoque de sistema. Tenemos que ser muy cautelosos, me parece. Nunca hay cosas que son difíciles de jerarquizar. Y hoy hablaban del Lamborghini, hablaban de los gastos. Me pareció muy buena traer a la UTI acá porque es un jugador importantísimo y la verdad me sorprendió la claridad con lo que mostraron las cosas y es súper importante avanzar en desglosar esos costos porque mueven la aguja y varían la decisión. Ahora, el enfoque de sistema se da porque cuando uno mira la gran figura de lo que pasa todos los años, yo tengo esta grafiquita que siempre que arranca un ejercicio, que termina un ejercicio, cierro un ejercicio, la vuelvo a mirar, la trato de ajustar, le subo un poco la tasa de crecimiento, se la bajo. Y esta básicamente es la demanda del ganado que en promedio está en el predio y en azul está lo que sería el crecimiento del pasto en cristalino y ajustado con la superficie de pasturas que hay. Y en verde una tentativa de la suplementación que a veces ponemos o no ponemos dependiendo de cómo viene el año. Pero es súper importante entender que nosotros sistemáticamente tenemos este agujero y que realmente nos mueve muchísimo los indicadores de todos los predios del Uruguay. Ese agujero a veces no se da. El año pasado, básicamente, llovió todo el verano y si uno hace la capacidad de producción de materia seca que tiene y lo que podría consumir y todo eso, tendríamos que haber producido 300 kilos de carne, haber preñado el 95% de las vacas, haber destetado los terneros con 210 kilos y eso no pasa. No pasa porque no tenemos el sistema diseñado para capturar cuando llueve. Y eso es un acercamiento que nos genera el riego. El riego nos genera tener predecibilidad de lo que pasa. Y yo creo que ese en la gran figura es de lo más importante. Yo puedo hacer un balance forrajero que sé que dentro del riego se va a cumplir. Y eso, en mi razonamiento, es como decir, yo tengo un contrato con un molino que me pone 200 toneladas de raciones de destete precoz en la puerta de la estancia todos los años al mismo precio. Y eso para mí es un valor agregado que tenemos que pensar. Yo le mostré la historia porque entiendo la dificultad de un productor que está todos los días, que vive del predio para tomar la decisión, pero también hay productores como estos que son productores que están acostumbrados a tomar decisiones y también hay que explotarlo esto en el Uruguay, además de la importancia que tiene levantar los indicadores. Esta gráfica es tan así, este punto es tan hacia arriba, no, capaz que no, depende del año, siempre varía. Pero el problema que hay sobre esta gráfica es que está tomada la decisión como enfoque de sistema. Lo que estoy haciendo yo en el predio últimamente es simplemente eso. Y yo creo que siguen en el tiempo volviendo contra esto porque lo que nos ha permitido este enfoque, nosotros teníamos un problema importante que era la amplitud de la aparición. Nosotros teníamos una aparición que empezaba a fines de agosto y que terminaba a fines de noviembre. Y siempre que tratábamos de sacar el toro antes para cortarla, veíamos que las vacas nos iban a preñar y siempre y creo que a todos nos pasa porque al Uruguay le pasa, se nos corre esta barrita, se tiende a correr para acá. Y cuando se corre para acá y nos agarra una seca como esta, que ha pasado acá en Florida, nos parte al medio. Nos parte al medio porque las vacas no se preñan y los terneros pesan 110 kilos. Y hay que pesarlo, porque pesan 110 kilos, 120 kilos.
Y paradójicamente creo que también tenemos que pensar que el manejo de esto no es necesario el riego. Fue una de las cosas que más si ustedes ven la primera transparencia de la historia, estuvimos 2 años y medio evaluando el proyecto, evaluando dónde iba la represa, evaluando el costo del milímetro, evaluando cuánto nos iba a cobrar UTE por la potencia contratada, evaluando la tarifa esa que solo te cobra en verano, pero es mentira porque hemos usado el riego en julio, como dijo el hombre de la UTE. Y nos ha pegado mucho en el sistema usarlo en julio. Ahora, el manejo del campo natural de las 1.200 hectáreas ganaderas es mucho más importante que tomar la decisión de poner el riego. Y eso como agrónomo lo tengo que tirar arriba de la mesa. Porque claramente hay que entrar en muchos detalles para manejar el riego por superficie, para manejar los pivots. El equipo de la estancia saca los pescados podridos de la punta del pivot una vez por semana, porque la bomba se chupa la tararira. O sea, hay un montón de cosas que también complejiza el riego, que es un escalón que hay que mirar muy bien a la hora de tomar la decisión, porque hay que tener la capacidad de entender si me va a hacer la diferencia o no. Y eso es un consejo que les doy abiertamente. Ahora, ¿sirvió como para mover esta curva? Sí, sirvió. Nosotros hoy estamos más parecidos a la verde. Y esa curva de aparición es la que nos va a salvar este año. Este año vamos a poder preñar porque las vacas parieron temprano, tienen concentrada la aparición y los terneros, bueno, van a estar más livianos que el año pasado posiblemente. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, previo al parto, discrepo un poco con Latancia acerca de la calidad de la pastura, y lo voy a decir un poco al final, pero hay que estudiar y concuerdo que hay que estudiar. La calidad del pasto bajo riego es mejor que la de secano, si uno riega bien y hace un correcto manejo del pastoreo. Previo al parto, en verdeos, tratamos de aumentar la curva de la lactancia, mejorando la situación nutricional, no atacando la condición corporal, sino que paren las vacas y están 15 o 20 días en verdeos que no son bajo riego. Durante el entore empezamos a entender qué es el papel que tiene el riego adentro del sistema. Después de hacer la ciclicidad, sacamos las vacas que están en anestro profundo o superficial en función del pasto que hay afuera del equipo de riego. Porque ¿qué pasa? Si yo en realidad bajo la carga del resto de la estancia, cuando sobra el pasto de campo natural, se baja la carga y se hace un mal uso del campo natural. Si en realidad hay una crisis forrajera, yo tengo que derivar más ganado para dentro del equipo de riego. Entonces, lo que se busca es, primero, prescindir del destete precoz como herramienta. En el 2008 se destetó precozmente todo el ganado de la estancia por el efecto de la seca. De ahí, hasta ahí nunca lo habíamos hecho y desde ahí para acá nunca lo volvimos a hacer. Lo que tratamos de pegarle al sistema es decir, bueno, nuestra máquina de hacer un estilo de destete precoz es el pivot. Es el pivot, ¿por qué? Primero porque me sube la producción de toda el área de la estancia en producción de carne, porque me permite manejar cuando hay estrés mejor al campo natural. Cuando vuelve a llover, el campo natural produce más. Segundo, porque si realmente sobra el pasto en un año llovedor como el año pasado, lo que se produce dentro del pivot se tiene que derivar a generar los excedentes, no a manejar el ganado dentro del pivot, sino a generar los excedentes que me permiten ponerlo cuando me vaya a faltar. Y es un enfoque integrado del riego dentro del sistema lo que tratamos de hacer. Y una pregunta que se tira en estos suelos que son bastante superficiales es, para la invernada que se puede hacer en campos de esta característica, este riego homeopático para lo que es la producción total de pasto de la estancia, pero muy seguro en un porcentaje específico, yo creo que puede llegar con los valores del precio del ternero a cuestionar la eficiencia de la invernada con respecto a este tipo de cría. Hice un cuadro resumen de los datos que tengo un poco más claros de los últimos 4 años y estamos medio corto de tiempo porque estamos todos apurados, pero les quería mostrar básicamente que tiene una cierta estabilidad el porcentaje de marcación de los terneros de la estancia.
que los kilos de peso de ternero han subido, y yo creo que el principal factor del por qué han subido es que movimos la curva roja para la curva verde, básicamente. Cuando uno saca del anestro las vacas antes por meterlas al pasto, cuando el pasto está creciendo, esa vaca va a parir antes, ese ternero va a nacer antes, va a tener más tiempo en la primavera, va a tener más tiempo antes de destetarlo en los primeros días de mayo. Y después, un resumen un poco de lo que fue el ingreso de capital de los últimos 4 años. Y no olvidarse de lo que dije del manejo del campo natural, porque el manejo del campo natural me permite potenciar también estos dos factores que son los más importantes. La marcación, que es el porcentaje de machos de machos y hembras que termino vendiendo o quedándome de todo lo que entoré, y el peso de ternero que yo logro por cada uno de ellos. A veces nos centramos mucho en la carga de los sistemas y en realidad nos olvidamos que la variabilidad acá adentro es terrible. Y a veces mueve mucho más eso, citando a mi amigo Santiago, jerarquizando estos dos factores, el resultado del ingreso de capital se mueve mucho más y hay que cuestionárselo bien a la hora de tomar una inversión si yo estoy realmente con el sistema controlando esos dos factores. Ahí están las estrellitas. Yo lo que hice acá fue tratar de aislar y concentrarme ahora sí para lo que me pidió Jerónimo que hable, que es la experiencia de un productor del riego exclusivamente. Y lo que dice el riego exclusivamente es solo el riego. Y ahora termino en 10 minutos hablando solo del riego. Me olvido del sistema. Para eso tomé diciembre, enero y febrero. Puse el consumo por vaca más ternero, la unidad vaca más ternero, que esto lo tengo bastante procesado y comparado con las vacas lecheras. Uno tiende a pensar que las vacas de cría comen más de lo que realmente come. Una vaca de 420 kilos no come más de 9 kilos, 10 kilos de materia seca. Cuando uno le mejora la calidad de esa pastura, uno logra mejorar el consumo. Y una vaca que el 25 de diciembre empieza a comer una festuca, en este caso el riego tiene un 60% de festuca, un 40% de paspalium dilatatum. Estas tasas de crecimiento son bastante certeras, tengo muchísimo dato acerca de lo que produce bajo riego ambas especies. Las producciones totales, cuando uno pone nitrógeno, van a 22, 23 toneladas de materia seca en producción total. Y la tasa de crecimiento se puede, esto lo hicimos por 2 años, esas tasas de crecimiento son del segundo y del tercer año del dilatatum y del tercer o cuarto año de la festuca fortuna. Cuando uno le mete en el balance forrajero el consumo de las vacas, la demanda total, y uno dice, bueno, si tuviera 400 vacas en anestro, que es lo que realmente termina pasando, las que están de baja condición, con el ternero que nació tarde, el ternero chico, o están en anestro superficial, o no están en anestro profundo, tablilla y a comer pasto abajo del pivot, el balance forrajero generalmente en esa área da para equiparar el consumo de 400 vacas que pasan a ganar 500, 600 gramos por día y dar 6, 7 litros de leche de forma estable todos los años. Si uno lo necesita, lo usa, y si uno no lo necesita, a reservas, o a semilla fina, o a otras cosas que tiene como destino. Generalmente son fardos para consumir en el invierno. Acá hay un concepto diferente, que es la producción de pasto utilizable. Yo entiendo lo de la respuesta de 20-1 y de todo eso, y lo respeto mucho, es una forma de calcularlo. Mi profesión más lechera me ha llevado a tener que controlar la dieta de lo que come la vaca. Lo que come la vaca es un porcentaje de lo que le ofrecemos. Este pasto que la vaca levanta generalmente tiene bastante más calidad de lo que tenemos en el laboratorio, porque la vaca selecciona, de ahí a que la vaca puede subir de 9 a 10, 11 kilos, e interacciona mucho con el manejo del pastoreo. La calidad del pasto depende mucho del manejo del pastoreo. Si hay agua en el suelo, casi de forma exclusiva de la fertilización y del manejo del pastoreo. Y por ejemplo, hay diferencias de 17%, 16% de proteína a 23, 24% de proteína en enero.
porcentaje de FDN, de 52% de porcentaje de FDN de una festuca bastante bien manejada a 62% de FDN. Esto lo que cambia mucho es el impacto de lo que logro, porque no es lo mismo que se coman 9 kilos a que se coman 12, y no es lo mismo que tengan 22% de proteína que tengan 16. Entonces también afecta el manejo fino. Si uno lo hace relativamente prolijo, lo que quiero justificar, y realmente es mi convicción, es que es un aparato de asegurar y estabilizar los índices de reproductivos. Acá no hay invernada, no hay complejidad. El productor, por sus características, tampoco puede andar comprando y vendiendo ganado y complicándose la entrada en el precio de salida y todas las complicaciones que eso genera. Y es una decisión tomada como enfoque general del predio. Lo que puse acá es más o menos lo que presentó mi amigo el pelado. Nos sale los kilos de pasto diferenciales que produce el riego, que es sobre los que hice la cuenta. Son estos 5.724 kilos que producen en diciembre, enero y febrero a esas tasas de crecimiento. Suponiendo que el resto del año esa festuca se comporta como una festuca cualquiera, que no la estoy regando, cosa que no es así, porque por algo llegan a producciones de 21 y 22 toneladas. Esos 5.000 kilos que yo me puedo comer, al final me salen $50 por tonelada, porque el diferencial de fertilización que habló me parece muy alineado a la TANSI es, si nosotros vamos a regar, el manejo de la fertilización tiene que ser para regar. No es lo mismo echarle 120 kilos de fosfato de amonio y 2 veces urea. Hay que darle de comer a la pastura, porque si no a la pastura uno le echa agua y no produce. Y si no produce, toda la inversión de amortización en el riego que uno utilizó y todos los dólares que metió y las peleas con la UTE y el contrato y todo eso, no tiene rédito. Acá lo que les puse es más o menos lo que me lleva esos 3 meses, que son $120, que son 2 aplicaciones de 100 kilos de urea y una de 100 de cloruro de potasio. Ese costo de $50 por tonelada, cuando uno lo lleva a 10 o 11 kilos de materia seca consumida, y estamos haciendo la cuenta del costo de lo que se consumió la vaca, y ya estamos estimándola, esos 11 kilos se lo pueden preguntar a algún nutricionista en algún programa de nutrición. Cuando uno le carga la calidad de estos análisis que le estoy diciendo a un programa de nutrición, la vaca no come más de 11 kilos de materia, 9, 10 kilos de materia seca. Esos 67 centavos por día, 70 centavos, cuando uno los hace por los 120 días, por los 90 días, perdón, que son diciembre, enero y febrero, que es en el momento que uno tiene que preñar, levantar del anestro, preñar las vacas para que paran en agosto y septiembre, para que ese ternero se destete antes del invierno, para que la vaca recupere la condición corporal. Son más o menos para 400 vacas $22.000, y el estimado mío, que podemos discutirlo, de hacer un destete precoz de esos 400 terneros, son básicamente lo mismo. Yo personalmente nunca pude, la vez que hice destete precoz, que fueron 3 o 4, una en este predio, nunca pude terminar un destete precoz con un ternero de más de 145 kilos. Y los terneros siguen al pie de la madre, cruzan en la etapa del riego, vuelven al campo natural. Ese campo natural que encuentran es un campo natural que tuvo la mitad de la carga si hubo crisis hídrica, porque me llevé de las 950 a 400 para abajo del equipo. Entonces bajé la carga a la mitad. Tengo más chance de capturar alguna lluvia y de explotar el gran potencial que tiene las C4 del campo natural manejadas correctamente. Que generalmente cuando tengo una crisis forrajera lo que tengo es chato al piso del campo natural, y cuando llueve estoy 70 días para recuperar el índice de área foliar, que es mucho más importante de manejar que el riego en un sistema. Entonces, 5 minutos, mirá. Disculpen por la masa. Al final solo le quería mostrar esta foto que es del segundo año del Paspalum dilatatum. Ese Paspalum metió 22.000 kilos el segundo año y 23.000 el tercero. Se llevó 300 kilos de urea por hectárea. Se le sembró Lotus San Gabriel al boleo. No sembré el Macu por el tema del Fusarium, que no sé cómo es, que ahora sí, si compite o no compite. Estaría bueno hablar con Formoso después.
Bueno, pero un corte a ese nivel tiene 58-62% de FDN y 18% de proteína cruda. Si pasan 10 días más, la FDN se va a 64-66 y la proteína baja a 16-14. Si lo pastoreo antes, la tasa de crecimiento se plancha porque no tengo el índice de área foliar para transformarlo en crecimiento. Y lo puse al final porque es una C4 y es del campo natural. Y creo que realmente estoy súper conforme con el riego. Hemos tenido un problema bastante interesante esta zafra, que a algunos si quiere se lo cuento. El impacto es muy bueno de esta decisión en el sistema, lo considero. Además hay un montón de cosas que afectan el ingreso de capital que no vamos a discutirla acá, no nos da, pero el impacto es muy positivo. Hace 8 años que está el pivot, si bien he estado bastante lejos de la estancia en último tiempo, Epifanio, que es el gran responsable de lo que pasa ahí, y Victoria han podido seguir con esta lógica del sistema, y es un sistema que realmente es bastante más fácil que hacer un correcto destete precoz a un costo eficiente de 400 terneros. Y bueno, les doy las gracias a Línea, me parece muy buena la jornada, un orgullo estar acá de vuelta. Hice la tesis aquí, aprendí muchísimo de Formoso y bueno, disculpen la masa, muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Unas preguntas para ti. Ya estamos en el cierre, así que pedimos en lo posible que sea breve la respuesta. ¿El riego es solo de Festuca y Paspalum o se ha regado otras especies? Bueno, van rápidas. Del 2008 al 2012 hicimos semilla de Lotus corniculatus, maíz parasilo, semilla de Winterstar, de Ryegrass, semilla de Festuca. Realmente los resultados, digo, no están en los 800 kilos de carne por $2, no están, pero han pagado la amortización y han redituado en un margen de $200-300 para el resto de la estancia. Después de que se nos complicó básicamente mi operativa, decidí estabilizar el sistema así y es como va a seguir funcionando. ¿Qué variedades de Festuca? Fortuna y Sureño. Permitime. ¿Han regado cultivos forrajeros como maíz o sorgo? Sí. Ay, perdón, se me fue. En caso afirmativo, ¿qué comparación haría con el impacto global en el sistema entre regar cultivos versus pasto? Y bueno, ahí el enfoque de sistemas manda, ¿no? Uno cuando hace maíz, los potenciales van en esos. Primero que me cuesta bastante hacer un cultivo anual en esos suelos. Esa es la realidad. Me parece que hay que cuidarlo al suelo, el riego tiene una mayor uso, cruza más agua por el suelo, eso tiene potencialmente un mayor riesgo de erosión, se nota en alguna huella, no sé si ven ahí, es el camino para ir al centro del pivot, está hecho medio por la divisoria de agua, pero se nota un efecto del tema, lo estamos cuidando. Y ese potencial en estos suelos me parece que no hay que explorarlo demasiado, no hay que darle mucha bola. El maíz queda $70-80 por tonelada de silo y el sorgo grano húmedo queda $90 por tonelada. El sorgo va de 6 a 9 toneladas y el maíz va de 7 a 13 toneladas. Eso es la experiencia que tengo en riego en otros pivots cerca. La última pregunta es, ¿cómo es la estacionalidad de producción anual entre Festuca y Paspalum? Bueno, está pensado por eso. Si ustedes vieron, acá tengo la tasa de crecimiento medida. Cuando en diciembre la Festuca crece 70, 85, 70, que depende mucho del manejo del pastoreo, el nitrógeno y el riego sobre todo. La Festuca necesita más agua que el Paspalum. Es un dato de la realidad y sobre todo tolera láminas, tiene menos tolerancia a las láminas a botarle el agua del suelo porque se plancha enseguida el tasa de crecimiento. Si se calienta el suelo se mueren los macollos, si se mueren los macollos cae la producción. Y el Paspalum al contrario, cuando está en verano, está en la salsa y la tasa de crecimiento puntuales, después de floración van hasta 180 kilos.
o después que induce todos los tallos. Hasta antes de inducir los tallos, que es donde tratamos de cosecharla, logra un 30 o 40% más que la Fortuna. Bien, muchas gracias, Ignacio.